Licenciado Luis Llorente Herrera, me da mucho gusto que nos esté visitando de nuevo aquí en el mismo cielo. Hace 5 meses tuvimos el gusto de conversar con usted sobre un tema que nos preocupa a muchos, que es sobre la niñez, sobre las niñas, niños y adolescentes. Hablábamos de el derecho que tienen los niños de vivir en libertad y en felicidad y en tranquilidad. Y me da mucho gusto que esté de nuevo en el regreso de El Mismo Cielo. ¿Cómo ha estado? ¿Qué tal, licenciada? Muy buenas tardes. Antes que nada, agradezco mucho la oportunidad que me da para estar en este espacio y poder compartir más que nada las vivencias que tuve yo cuando ocupé el cargo de procurador. Muchas situaciones que se vivieron. Fueron 6 años, ¿verdad? 6 años. Sí, y eso es lo que platicábamos Moy y yo acerca de, lo interrumpo, sí, acerca de que ahora con el tema de los decretos de Trump, para empezar a hacer una agenda de información que nos interesa visibilizar, los niños migrantes, los adolescentes migrantes. Y hace 5 meses que estuvimos platicando aquí, ¿se acuerda que habíamos dejado pendiente el tema de conversar sobre todas aquellas desgracias y todas aquellas experiencias que tiene la niñez, pero también desde el punto de vista de la autoridad? Y yo pienso que pocas personas tan calificadas como usted, porque fueron 6 años que estuvo como procurador del menor, que tiene pues muchas cosas que contarnos, y créanos que la niñez ahora que van a ser tantos niños y adolescentes deportados y que ya están empezando a ser deportados, por favor, el micrófono es suyo, licenciado. ¿Qué hacemos? ¿Qué información debemos empezar a manejar? Ok, mire, en aquella ocasión que tuvimos la plática, el conversatorio, tratamos más que nada el tema de los niños, de los connacionales, ¿verdad? De la migración interna. Ahora, con esta situación que se está viviendo con el nuevo presidente de los Estados Unidos, pues ya hay que encender las alarmas en este caso, ¿verdad? Hay que voltear a ver ahora sí más detenidamente, y no nada más voltearlo, sino darle las soluciones a los niños migrantes principalmente, ¿verdad? En sí, en general, porque todos forman un núcleo. Los niños obviamente en algunas ocasiones vienen con sus padres y otros vienen no acompañados, y yo creo que esos son a los que debemos de enfocarnos precisamente en el cuidado. Oiga, licenciado, ¿cómo es un recinto migratorio donde llegan los niños? Porque nosotros leemos las noticias y no, que llegaron, separaron a los niños, los mandaron a un recinto migratorio diferente a los padres. Esos niños ya nunca más volvieron a veces a ver a sus familias porque los padres fueron reclutados o fueron deportados. Que hay muchas historias de tragedia. ¿Cómo es un recinto migratorio? Bueno, antes que nada debemos de determinar qué es un migrante, ¿verdad? Y por la característica que tiene este grupo poblacional, se entiende que son personas que vienen huyendo prácticamente de situaciones sociales y económicas de su país. Sí. En algunos de los casos sí fueron captados personas migrantes, no nada más de Centroamérica, sino ya de países asiáticos y europeos, en los que se les brindó inmediatamente la atención, porque recuerden que todos somos seres humanos, y por el solo hecho de estar en el territorio mexicano tienen los mismos derechos que nosotros, ¿verdad? Aquí en lo que es el DIF Tampico, hay un lugar, una estación que se llama CAMEM, es el Centro de Atención a Menores Migrantes. Bien. Este centro inicialmente estaba edificado, constituido especialmente para puros niños, niñas, adolescentes, obviamente menores de 18 años no acompañados. Pero también debemos de pensar que hay un principio de la no separación de la familia, ¿verdad? Eso está muy claro dentro de la ley, y hay muchos niños que vienen con sus familias,
pero que por el hecho de ser menor de edad, que vienen acompañados con adultos, los adultos es imposible que estén dentro de ese centro. Pero también tenemos exactamente, ahí es donde empieza la verdadera tragedia, porque son separados de los suyos. Ahí viene una angustia emocional para el niño y para el joven. Nosotros lo que hicimos fue, entablamos comunicación, acuerdo con las autoridades migratorias para que, si bien el papá y la mamá, bueno, por lo menos que la mamá se vaya al lugar allá con el niño para que no se sienta la separación y el papá se quede en la estación migratoria, ¿verdad? En lo que se resuelve su situación legal aquí en el país. Y llega un niño al recinto, ¿cómo están todos juntos? ¿Les dan de comer? Veía, por ejemplo, en uno de los niños deportados que llegaron a Sonora o a Chihuahua, algo así, que estaban titiritando de frío porque no les dieron de Estados Unidos para acá, no les dieron más que una sudadera y un pantalón y la desgracia va para allá, va para acá. ¿Qué hace un niño en un recinto migratorio? Bueno. ¿Esperar a que se resuelvan las cosas? El artículo 89 de la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes habla de las medidas especiales que debe tener un niño migrante. Es decir, el gobierno debe de implementar todos los medios, o sea, los 3 niveles de gobierno deben implementar los medios para la protección del niño. Ahí entra el Instituto Nacional de Migración, quien se va a encargar de la situación legal del niño, niña, adolescente, y por consiguiente también entran los sistemas DIF, estatales, municipales y el nacional, en el sentido de que son los que se van a encargar de la protección de los niños, ¿sí? Eso es lo que hacíamos nosotros en el DIF, en el Centro de Atención a Menores Migrantes, en donde se les tiene que brindar la protección, en donde se les tiene que brindar todas las comodidades para que el niño pueda estar en lugares y en condiciones sanas, alejados de la violencia. ¿Y cuánto tiempo dura un niño que va llegando en un recinto migrante? En el campo. Es que no hay un término, porque muchos tienen que ver las autoridades consulares, ¿sí? Los abogados, muchos abogados promueven amparos porque esos niños, como van para Estados Unidos, las familias que están allá promueven amparos para que no sean retornados a su país de origen. Ellos quieren seguir adelante. Pero ¿verdad? Ahora ya no van a poder hacer eso. No, ya no. Ya la situación cambió con estas nuevas políticas antimigratorias, ¿verdad? Lo que estoy tratando de entender es que en un recinto migratorio oficial de una institución que cuida, como es el DIF, los niños tienen riesgos de ser abusados, tienen riesgos de ser aprovechados, tienen riesgos el riesgo mayor que tienen es ya no ver a sus papás, ya no ver a su familia, o cuáles son los riesgos de por ejemplo, los que llegan al recinto migratorio y ahí se quedan. ¿Qué pasa ahí? Yo le atribuyo más a que tiene mayores riesgos durante sus travesías. Bien. ¿Verdad? Usted sabe que está a salvo más en el recinto migratorio. Usted sabe que al momento de hacer una travesía con una situación ilegal, pues carece de muchos apoyos, principalmente la situación de la educación, la situación de la cuestión de salud, ¿verdad? Ponen en riesgo condiciones en las que pueden abusar de ellos incluso, en las que pueden ser secuestrados, en las que pueden ser tratados como criminales, y eso es lo que nosotros estuvimos haciendo ahí. Entonces, el riesgo para los niños que usted tuvo la oportunidad, pues no oportunidad, pero que usted, oportunidad en el sentido como procurador, que apoyaron y que cuidaron aquí en el DIF Tampico cuando usted era procurador del menor, es que sean separados realmente de sus familias, ¿verdad? O sea, porque llegan muchos niños en esa travesía ya sin papás. Sí, llegan solos también. Son los niños migrantes no acompañados. Exacto, que llegan solos. Y esos son a los que les damos mayor atención. Exacto. Por lo regular eran adolescentes los que llegaban.
adolescentes que Es habían mayor la cometido. cifra, sí, con Sí, sí, adolescentes, sí. sí. Y debemos de aclarar también y de resaltar que eran muchachos problema allá en sus países de origen. Ajá. Pero no por ello no dejamos de atenderlos, Claro. ¿verdad? De igual manera los atendimos. Muchos querían irse a Estados Unidos, pero bueno, no estaban las condiciones dadas. Reitero, la situación legal la maneja migración, que son los que van a determinar, y nosotros nada más el cuidado de ellos. Y como lo mencionó usted, ya dentro de los recintos del edificio de CAMEM, ahí ya se les proporcionaba todo el apoyo, todos los cuidados. Hay camas suficientes para que estuvieran ahí ellos, se les daba la comida 3 veces al día. En caso de una enfermedad, pues inmediatamente se les trasladaba a un hospital. No se coartaba la comunicación, ni con los cónsules, ni con sus familias, ¿verdad? O sea, no estaban incomunicados de ninguna manera. Y cuando había niños menores de 12 años o adolescentes incluso, ahí estaba la mamá también, ¿verdad? Hay un espacio que es para varones y un espacio que es para niñas en este caso, pero es donde instalábamos a las mamás para que estuvieran cerca y en contacto con los hijos. Entonces ya cuando llega un menor de edad a un recinto migratorio en México, ya está más cuidado, más alimentado, más protegido. En un principio dije que los 3 niveles de gobierno deben de tener todos los mecanismos de protección en cuanto a los niños. Y si alguien no cumple con esas medidas, entonces pues, puede incluso tener problemas legales, ¿verdad? Afortunadamente, reitero, en el tiempo que estuvimos ahí y que fui procurador y que tuve a mi cargo también, o que dependía de Procuraduría del Centro de Atención a Menores Migrantes, estuvimos muy atentos a no violentar los derechos de los niños, ¿verdad? A brindarles o a aplicar lo que es el interés superior del menor. Licenciado, ¿tiene alguna historia que nosotros podamos enterarnos de algún menor de edad migrante que nos recuerde que tenemos que cuidar a los niños en la medida en que nosotros tenemos alcances en el trabajo o como país también, como ciudadanos, porque pues estamos también procurando el bienestar de gente inocente? ¿Usted tiene alguna anécdota, alguna historia que nos pueda compartir para conocer más lo que pasa con los niños migrantes? Bueno, las historias más que nada fueron con los connacionales. Bien. Porque también son migrantes. Claro, claro. Y son niños, ese se llama la migración interna. Ajá. Personas que vienen de otros estados y que se quedan aquí a trabajar, a ver actividades en las esquinas, actividades riesgosas para su vida incluso. En una ocasión tuvimos la desgracia de que una de las niñas que estaba en una esquina fue atropellada por una motocicleta. Inmediatamente, bueno, pues nosotros como DIF, como protectores de la niñez, inmediatamente pues fuimos a atenderla, la llevamos al hospital. La persona que la atropelló fue un motociclista. Nosotros presentamos la denuncia, inmediatamente tomé la representación de la niña en virtud de que ella no tenía familiares aquí o huyeron sus familiares en el momento del suceso. Afortunadamente todo llegó a buen término, nos convenimos con la persona que lo atropelló para que él se hiciera cargo de las curaciones. Fue muy bien atendida en el hospital Canseco. Y finalmente nos desistimos de la demanda en virtud de que el señor cumplió con el ofrecimiento que hizo dentro de la carpeta de investigación, ¿verdad? Posteriormente localizamos familia que eran de allá de Chiapas. Es un estado que genera mucho este tipo de personas, ¿verdad? Específicamente una ciudad que se llama Bitontic, Chiapas. Una ciudad, que es en donde pues, todas las personas que vivimos, que mucha tratamos, pobreza. nos dicen que son de ahí, ¿verdad? Localizamos a la familia y posteriormente se retiraron, ¿verdad? Sin antes hacer un acuerdo, sin antes dictar las medidas de protección y girar los oficios respectivos al DIF de Chiapas para que le den seguimiento y que sean restituidos sus derechos que la niña no tenía.
¿Cuál es su opinión? Estábamos viendo ayer hoy en la mañana, sí, que un avión de Estados Unidos llegó a Colombia y que llegaron los adultos, aparte que llegaron encadenados, llegaron los adultos como un grupo. ¿Y qué pasa con los hijos? Los niños llegaron en otro grupo. ¿Cuál es porque ahí ya los niños sin sus padres, pues está fuerte, ¿verdad? Está fuerte esto que estamos viendo. Sí, por eso queríamos platicar con usted porque usted ha estado bastante cerca de este escenario que los que somos ciudadanos no tenemos frecuentemente información acerca de qué tan grave o qué tan riesgoso es para los niños de cualquier estado y ese triángulo que le llaman, ¿no? El triángulo de El Salvador, Honduras y Guatemala, ¿verdad? Sí. Reitero, ya no nada más eran esos países, sino venían gentes de Brasil, vimos gente de Italia, vimos gentes de Colombia, de Venezuela, de Ecuador. O sea, esto ya, la migración empezó a crecer. Ya no, reitero, ya no eran personas nada más aquí del continente, sino de Asia y Europa que estaban por aquí, ¿verdad? Chinos incluso, rusos que vimos por ahí en algunos casos. Y en cuanto a que la separación de la familia, bueno, por eso yo mencioné que cuando son adolescentes que vienen aquí solos, inmediatamente se les busca el retorno a su país, pero siempre es un retorno asistido, ¿sí? Aquí son acompañados en los vuelos que se dirigen hacia los países por personal de migración, definitivamente, para ser entregados a las autoridades de allá, del país de origen de ellos. ¿Cuál es su opinión respecto a qué es lo que vamos a ver de hasta dónde va a llegar? Porque ahora tienen un doble riesgo los niños, los que siguen intentando moverse por alguna forma, porque hay una determinación de grupos que quieren seguir viendo y los que ahora están siendo regresados, o sea, que van a ser de ida y de vuelta. ¿Qué opina usted? En el 2018 ya había antecedentes de lo que este señor presidente Donald Trump quiso hacer con la migración, ¿sí? Él creó un programa de cero tolerancia a la migración. Es decir, que él la migración la quería tratar en aquel entonces como un delito criminal y no una cuestión civil. Pues como lo está haciendo ahora. Sí. Como terroristas. Así es. En ese entonces hubo una situación con una menor, una adolescente en 1997, que eso cambió mucho el fondo de cómo tratar a los niños migrantes que cruzan la frontera con los Estados Unidos. Uh-huh. La niña Jessica Lisette Flores, uh-huh. Por eso es que el acuerdo Flores se llama así, porque esa niña, en lugar de ser tratada como una migrante, como una menor, como una cuestión de una situación civil, fue tratada como criminal. Esa niña la revisaron, la examinaron y la trataron, como ya lo dije, como una criminal y la metieron a un centro juvenil, un reclusorio juvenil. La llevaron. Cuando debió de haber sido internada en un centro adecuado para un adolescente, ¿verdad? Claro. Afortunadamente hubo asociaciones que vieron ese problema y que la representaron tanto a ella como a otros niños, y fue como la trataban diferente, ¿verdad? Ese acuerdo logró que ahora los niños sean tratados diferentes, los migrantes, adolescentes. O sea, que manejen más respeto en el trato. Sobre todo que los traten como lo que son, como sí. Migrantes, y que no los traten como criminales. Uh-huh. Estoy hablando y me refiero a los adolescentes, ¿verdad? Y niños. Ahora los migrantes, ese tipo de migrantes, niños no acompañados que ingresan a Estados Unidos, inmediatamente tienen que ser reubicados en lugares adecuados para ellos, en donde se les tiene que brindar educación, se les tiene que brindar comida, se les tiene que brindar situaciones de salud, ¿verdad?
ya no tratarse como criminales y ver la situación legal de ellos para ver si son viables para que puedan quedarse en Estados Unidos o no. ¿Qué opina usted, licenciado, de por qué ahora se está leyendo tanto acerca de los riesgos, que hay más frecuencia en que los niños están sometidos más a riesgos? ¿A qué se debe eso? ¿Por qué están sometidos a riesgos en la familia, en la escuela, en diferentes lugares en donde se mueven? ¿Cuál es su opinión de la génesis del por qué nos toca ver esa constante que hay ahora y que nos preocupa a los que vivimos en otra generación, donde los niños eran bastante más cuidados, más protegidos? ¿Qué opina usted? Bueno, ya lo dijo usted, estamos en otros tiempos, nuevas generaciones, y yo siento que también tiene que ver mucho los sistemas políticos que han accedido a los poderes, ¿verdad? ¿Que no han hecho lo que deben de hacer o qué? Sí, o sea, pero principalmente la familia. Uh-huh. Yo creo que ahí está el problema. Si la familia inculca de buenos valores a los hijos y que nos educaran como antes nos educaban a nosotros, yo creo que las cosas fueran muy diferentes, ¿verdad? Antes a un niño en la escuela lo regañaba el maestro, le llamaba la atención y el papá se ponía del lado del maestro. Ahora no, ahora se pone del lado del niño y juntos agreden al maestro. Entonces, eso hace que el niño agarre valor, que los niños tiendan incluso a ser más violentos, no nada más con sus papás, con sus maestros, sino pues en general, ¿verdad? Mucho tiene que ver también la falta de oportunidades laborales, la situación que estamos viviendo ahorita de violencia en el país. Y que la pareja también tiene más retos económicos, ¿verdad? Porque pues está más caro todo. La situación económica está ni con 2 sueldos luego la haces, ¿verdad? Sí, debemos de implementar mecanismos emergentes. Uh-huh. Por ejemplo, en el caso de los niños migrantes, el gobierno debe de ponerse las pilas, debemos ser más sensibles sobre todo. Uh-huh. Pero ¿qué implica eso? Que la sensibilidad debe de venir acompañada de la cuestión económica. Porque si yo soy sensible, pero si no tengo los medios para edificar lugares de refugios para los niños, pues entonces, ¿de qué me sirve mi sensibilidad, mi sentido humano? ¿Verdad? Claro. Entonces, aquí yo creo que debemos de hacer una convocatoria nacional, ¿sí? Hay muchas personas altruistas que faltan médicos en un hospital. Bueno, hay médicos muy buenos, especialistas, y que tienen un buen sentido humano, que son sensibles ante estas situaciones y que pudieran colaborar también para, bueno, sin ningún interés, ir a apoyar estas situaciones. Yo cuando asistí a las mesas mesas ciudadanas, pugné mucho y pues yo creo que se quedó un proyecto, crear un centro regional para niños, niñas y adolescentes. Por lo menos salvar la situación aquí en Tampico, ¿verdad? Que no sean temporales, porque los problemas de los niños no son temporales, son permanentes, ¿sí? Entonces debemos de tener una atención permanente hacia los niños. Los niños son la base de nuestro México, la base de la sociedad, pero debemos de inculcar en ellos una sociedad buena, una sociedad sana, ¿sí? Oiga, Lic, y no se lea, usted tengo entendido que el año pasado terminó su función dentro de la institución, dentro de la Procuraduría del Menor. Sí. Fueron 6 años en los que estuvo usted. No, ahora está dedicándose a la abogacía. Sí, estoy más que nada. Está arrancando proyectos como abogado, ¿verdad? Sí, estoy retomando su profesión. Mi profesión. Exacto. Propiamente dicha. Uh-huh. Y sí, fueron 6 años muy turbios, años de mucho estrés, pero de mucho aprendizaje y sobre todo de mucha satisfacción por todo lo que hicimos, porque yo considero que las cosas se hicieron bien.
Yo considero que no violentamos los derechos de los niños, que no violentamos los derechos de los adultos que estaban en abandono. Con responsabilidad. Con todo el apego a la ley, ¿verdad? Con la responsabilidad que debe de tener un procurador, con la representatividad que debe de tener un procurador, porque está defendiendo los derechos de algo y de alguien muy importante, que son los niños, de la sociedad en general, pero como ya lo he dicho, los niños son lo principal, ¿verdad? Y con ese aprendizaje que usted tiene de 6 años, licenciado, porque 6 años siendo procurador del menor, pues ya se sabe de la A hasta la Z. ¿No ha pensado usted en desarrollar un curso para dar información en el sistema educativo de nuestra zona, pláticas, profesionalizar, pasar de la parte pública a pasar a ser un capacitador o alguien que entrene y que capacite y que baje la información, que toda la información que usted tiene, qué es lo que se necesita? La vez pasada hablábamos de los recursos, que me queda claro que ahora los recursos cada vez son más difíciles de tener una responsabilidad de lo que sea a nivel público. Pero siempre hay modos de que se van buscando, sobre todo en un nicho de mercado como es esta parte de la sociedad, que son los menores de edad, que pienso que a todos nos interesa y a la gran mayoría nos debe de interesar. No se ha puesto a diseñar algún esquema que baje esa experiencia, porque eso es lo que necesitamos nosotros como ciudadanos, que no se quede esa experiencia nada más como así, ya no estoy, ya que, y esos 6 años, ¿cómo los vas a implementar? Aplicar, exacto. No debemos, una cosa es que se decidan otras figuras, pero también otra es que no se desperdicie la información. Claro. Mire, en el tiempo que estuve en Procuraduría, me di cuenta de que muchas de las situaciones o muchos de los problemas o la problemática de la familia repercutía en las escuelas, ¿verdad? Entonces ahí yo vi focos rojos. ¿Qué es lo que tuve que hacer? Bueno, implementar pláticas en varias escuelas. Exacto. ¿Sí? Fuimos a las escuelas de nivel medio superior, a escuelas secundarias, incluso primarias, porque, como los dije la vez anterior, también niños en edad preescolar ya traían esas situaciones sexuales, claro. Ya tenían prácticas sexuales, o estaban muy sexualizados, mejor dicho. Claro. Por lo que veían. Es que hay mucho medio. Y por lo que veían en sus casas, me imagino, claro. ¿Verdad? Y entonces, pues más que nada la plática era enfocada a los maestros para que ellos detectaran las situaciones y cómo proceder, los protocolos de cómo proceder ante una situación de esa. Porque muchos de los maestros decían, oye, pues vimos a un niño que estaba haciendo eso, pero no pasa nada. No, espérame, sí pasa nada porque pues ese niño psicológicamente va a estar mal. O puede ser y está en riesgo, una persona en potencia violenta. Y está en riesgo porque es un menor de edad. Así es. Entonces, pues hay que tratar de frenar esas situaciones de violencia que pudiera contener ese niño o esa niña, ¿verdad? Los alumnos de nivel medio superior, también preparatorias, fui y les advertí y les dije que ustedes no nada más tienen derechos, también tienen obligaciones. Y hay una ley que lo sanciona, la ley del sistema de justicia penal para adolescentes. Y ustedes, si incurren en esto, pueden ser esto y esto. Pero yo pienso que hay muchos jóvenes menores de edad que no conocen eso, ni tampoco niños de primaria. Ni los maestros. Entonces, por eso le decía yo que hay que bajar esa información para que estemos informados. Como ciudadanos mexicanos tenemos que estar informados de lo que realmente es valioso. Pues si mi poca experiencia puedo claro. Con mi poca experiencia puedo aportar algo, pues estoy abierto, ¿verdad? Claro. Incluso sí recibía muchas invitaciones de psicólogos, incluso para ir a dar pláticas, conferencias. Y bueno, sí. Pues es un nicho de mercado que no está bien aprovechado, licenciado, y que a mí me da mucho gusto conversar con usted porque aprendemos, pero también creo que como profesionista es importante que
que bajemos la información a lo que nos rodea, ¿verdad? Porque no puede ser que se quede nada más encapsulada en una burbujita y que no aprendamos. Por ejemplo, en estas conversaciones aprendemos, ¿verdad? Aprendemos que hay un acuerdo, aprendemos que hay un reglamento, aprendemos que la travesía es la difícil, aprendemos que la niñez tiene, que el CAMEM existe para que se reciban niños y adolescentes, aprendemos que la madre está pegada. Todo eso que hemos estado platicando es nuevo para muchos de nosotros. Aprendemos que existen protocolos también. Así es. Entonces, yo creo, licenciado, que crear un protocolo, programas, más un que programa, nada. un Sí. programa de información y de Aquí hay que hacer capacitación. un lado, licenciada, la cuestión, el egoísmo hay que hacer un lado. Claro. Hay que hacer, Porque los niños son lo más importante. hay que hacer un lado la prepotencia. Claro. Hay que hacer un lado la altanería, Claro. ¿verdad? Y actuar con responsabilidad. Claro, claro. ¿Verdad? Yo creo que estamos enfrentándonos a una situación muy delicada. Muy dura. Muy delicada. Muy dura. Que incluso si ese niño lo dejamos y potencialmente se convierte un en delincuente. un delincuente, pues al rato nos va a asaltar. Y yo dije, bueno, yo pude haber frenado esta correcto. situación, ¿verdad? Entonces, incluso pláticas dirigidas a los padres de familia. Es correcto. ¿Sí? Sí, eso es cierto. Sí. Tiene toda la razón. Y quién más que los que estuvimos allí y que los que tuvimos vivencias muy crudas a veces, Claro. porque viví situaciones muy, muy delicadas de niñas que fueron agredidas sexualmente, y tengo los testimonios. Entonces dije, bueno, ¿qué está pasando? Afortunadamente, todas las situaciones que yo viví en ese momento fueron atendidas oportunamente por las autoridades, tanto de Procuración de Justicia como judiciales, y a las personas que cometieron esos ilícitos ya están recibiendo su castigo, ¿verdad? Pero sí debemos de encaminar estas pláticas para, más que nada, para la prevención. Claro. Tenemos que tener una cultura de prevención. Y más la que nada. información, licenciado, porque no se sabe, hay muchas personas que no saben, sobre todo los menores de edad, no saben que tienen derechos. Sin información no hay prevención. Exacto, no saben que tienen derechos, no saben que hay una maestra a la que tú le puedes solicitar información de si puedes o no hacer esto, porque un niño te está diciendo. Es porque no tienen información. Yo creo Correcto. que sería muy buen trabajo que se desarrollara, usted que ha tenido esa oportunidad de estar cercanos a ellos, a que se desarrollen programas de detección y programas de prevención y programas de que ya estoy informado, ya sé, porque los niños de 8 a 7 años ahora aprenden muy rápido lo que está sucediendo alrededor, ¿verdad? Sí, tenemos que contribuir a bajar la tasa de criminalidad. Exactamente. Tenemos que contribuir a bajar la tasa de violencia. Hay mucha gente con problemas emocionales que también causan y generan violencia, ¿verdad? Hay que detectar ese grupo poblacional, ese grupo que tiene que ser atendido, porque es obligación del gobierno atenderlos. Pero hay que detectarlos. Y primero detectarlos, posteriormente informarlos y tratarlos. Claro. ¿Verdad? Sí. No dejarlos a la deriva, no hacer las cosas a medias. Tenemos que terminarlo. Tenemos que hacer programas que beneficien realmente a la sociedad. Es correcto. Pues, licenciado, esta conversación la teníamos pendiente. Me da mucho gusto conversar con usted, platicar acerca de esto que sí nos preocupa a todos, que nos interesa por lo menos hacer un registro de lo que consideramos que es importante, por ejemplo, lo que platicábamos acerca de las opciones que tienen los niños para bajarle el riesgo a esa niñez y tratarla realmente como lo que se merecen, ¿no? Y a las puertas abiertas aquí al estudio del Mismo Cielo, cuando tenga alguna información o algo, ya sabe que es bienvenido. Muchísimas gracias. Y más que nada agradecerle pues, la invitación y la oportunidad para pues poder expresar lo que la ciudadanía a veces no conoce, ¿verdad? Pues para eso son estas conversaciones y estas charlas, Lic. Me da mucho gusto saludarlo. Vamos a ver cómo se vienen las deportaciones de los niños migrantes y vamos a ver cómo podemos hablar más sobre eso. Muchas gracias. Buenas tardes.